Nos espera hoy un programa veraniego, pero lleno de variados misterios. Comenzaremos yendo hasta la Meca del cine para conocer la parte más oculta de su historia. Después seguiremos viajando un poco más lejos. E iremos al encuentro de un prestigioso antropólogo que viajó hasta lo más profundo de las selvas amazónicas para descubrir lo que él mismo llamó el misterio último. Un apasionante viaje al mundo de la naturaleza y de los chamanes, esos guardianes de un conocimiento secreto y oculto. Esos son algunos de nuestros propósitos hoy, y solo queremos que los disfrutes en nuestra compañía. Esos son los temas. Y ahora nos vamos hasta Hollywood, hasta la Meca del cine, y saludamos a nuestra primera invitada. Lo vamos a hacer después de esa introducción y os desvelamos el tema que llega. Entre las décadas de los años 20 y 50 de la pasada centuria, las películas, el cine que nacía, lograron convertirse en el mayor espectáculo del mundo. Los protagonistas de aquellos shows del celuloide que encandilaban al público desde la gran pantalla pronto fueron erigidos como reyes dominantes del imaginario colectivo del siglo XX. Pero aquel panteón cada vez más poblado de rutilantes deidades albergaba asimismo siniestros y decadentes bastidores, plagados de sombras sin fin. Espectros, maldiciones, muertes extrañas, crímenes sin resolver, adicciones, magia sexual, satanismo. Hechos misteriosos y en ocasiones atroces ocurrían entre el lujo y la fatalidad, entre el oropel y la decadencia de ese mundo de la pantalla. Nuestra próxima invitada es una experta en el tema y ha venido a darnos más datos. Un nuevo tema se acerca al espacio en blanco, una nueva invitada que presentamos hoy por primera vez aquí en el programa. Nos vamos hasta Cantabria a hablar con Patricia Prida. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, un placer que estés con nosotros en el programa. Eres compañera, ¿verdad? Te dedicas a labores de locución y además cuentacuentos. Sí, también. Soy locutora, trabajo en un programa de radio también aquí en Cantabria, en Cadena Mix, y también cuentacuentos, sí. Desde hace unos años pues me dedico a la narración de historias, en muchas ocasiones, pues como es habitual para los más pequeños. Qué bien. Lleva muchos años ya haciendo todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que pues casi 20 años más o menos. Yeah. Así echando la vista un poquillo atrás, sí, ya 2 décadas. Pero te gustan las cosas estas un poco oscuras, ¿no? Proyecto Terror, programa cultural y estético, tengo aquí, en el que das rienda suelta a tus pasiones. Pues sí, Proyecto Terror, digamos que es mi criatura también, que está a punto de cumplir 20 años, y bueno, pues es un podcast en el que hablo de terror, de cine de terror, literatura gótica, de misterio, de leyendas, también de música oscura, de rock gótico, en fin, una amalgama en donde meto pues todo lo que me pasa por la cabeza y que tanto me apasiona. Pues con esta apasionada vamos a hacer un viaje. Esta noche nos vamos a ir hasta Hollywood a conocer algunos personajes. Y además de todo eso que haces, has tenido tiempo para escribir un libro que se llama Maldiciones y Malditos en Hollywood, glamour y tormento indivisibles. ¿También te gusta el mundo del cine? Veo el cine un poco oscuro, ¿no? Sí, a ver, en realidad me gusta el cine en general. Sí que es verdad que el cine oscuro, el cine quizá de terror, pues me atraiga muchísimo, pero he de reconocer que desde pequeña siempre me atrajeron los films clásicos, ¿no? Ese Hollywood de grandes estrellas, ¿no? De las clásicas, las de toda la vida, siempre me ha atraído, pero siempre he pensado que detrás de todo ese brillo, de ese glamour, pues también cualquier producción o casi cualquier producción puede esconder pues algo más oscuro, porque en definitiva los actores, los directores son humanos y también les ocurren cosas, tienen vivencias y en esta ocasión pues también tragedias o hechos misteriosos. Tenemos también compañeras aquí que les gusta mucho el cine clásico de esos años. ¿La película de terror que más te haya gustado, más miedo te haya dado? Pues mira, así a bote pronto hay una maravillosa del año 1980 que es Al final de la escalera. ¡Wow! Esa sí que da muy miedo. Buena.
muy buena, con George C. Scott, que no tiene nada de sangre, pero sí que hay un elemento maravilloso que es una casa, y una casa que no quiere ser habitada. Y bueno, a partir de ahí nos cuenta una historia alucinante. Y una escalera terrible. Sí. Yo creo que es un clásico. Bueno, pues nos vamos, si quieres, a conocer algo de lo que explicas en este libro. Los dioses del siglo XX, de repente cambia el paradigma, y mucha de la gente que salía en la pequeña pantalla, ¿no? El cine se convierte en un nuevo medio de comunicación, de cultura, de moda, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que la llegada del cine fue algo increíble, como tú bien has dicho, un cambio de paradigma, y algunos auguraban que no iba a tener futuro. Afortunadamente se confundieron, y en cuanto esos actores que daban vida a historias fantásticas, maravillosas, fueron conociéndose más sus caras, pues se fueron convirtiendo al mismo tiempo pues en semidioses o prácticamente dioses, ¿no? Unos iconos que la gente ha tenido ahí, digamos, como una especie de altar, y que han sido adorados desde entonces. Y yo creo que ese magnetismo todavía se mantiene, a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI y estamos muy maleados. Cuando comenzó el cine, pues la gente quizá en muchos aspectos era más ingenua, y a estos actores, sobre todo los que daban la cara en la gran pantalla, pues los veían como astros super brillantes. Y yo creo que ahí reside gran parte de su encanto. Y Hollywood se convertiría un poco en la meca, ¿no? En el centro de todo ese nuevo mundo de dioses que salían en la pantalla. Pues sí, lo que comenzó siendo pues una pequeña industria fue creciendo en muy poco tiempo, y allí se fundaron los grandes estudios que hoy conocemos, la Paramount, la Metro, la Warner, en fin, estudios que nos han dado grandes momentos, pero que también han propiciado que luego bajo la alfombra o al otro lado del velo pues sucediesen muchas cosas, y también se diese pie pues a un montón de leyendas, ¿no? Y esas leyendas, algunas de ellas, pues yo he investigado un poquillo y me he fijado en ellas, y hay mucho misterio al otro lado del velo en Hollywood. Entre otros muchos, fantasmas, muertes, crímenes, adicciones, satanismo, magia sexual, de todo. Empezamos por casos de fantasmas, si quieres, que así yo creo que es como comienzas también el libro. Un extraño fantasma que aparece en ese cartel que pone Hollywood. Uh-huh. El famoso cartel de Hollywood, que en la época en la que yo comienzo el libro, pues todavía se denominaba Hollywood, era el cartel Hollywood Land, era más extenso de lo que ahora es, y ese cartel, ese icono, esa referencia que muchos tenían de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? De ese Hollywood al cual mucha gente acudía en busca de su oportunidad en el mundo de la industria cinematográfica, pues también atrajo a una chica llamada Peggy Whistle, que deseaba ser actriz de cine. Ella ya dio sus primeros pasos en el teatro, pero ella quería algo más. Desafortunadamente no lo logró. Era una mujer muy sensible, con tendencia a la depresión, y al no conseguir sus metas, pues ella ni más ni menos decidió poner fin a su vida subiéndose a lo más alto de la letra H del cartel de Hollywood. ¿Qué me dices? Y ahí, y ahí en el año 32, si la memoria no me falla, pues ella dio el gran salto y terminó de muy mala manera. Ahí terminó su vida física, pero unos años más tarde comenzó su leyenda como fantasma. Y es que hay una historia súper interesante alrededor del cartel de Hollywood que todavía perdura, y es que parece ser que hay testigos que han descrito a una dama vestida de blanco que se pasea, o más bien levita, alrededor de ese cartel de Hollywood. Y bueno, muchos la asocian a la figura de Peggy Whistle, cuya figura en España menos, pero en Estados Unidos algo más, ha trascendido y bueno, en ocasiones se ha convertido hasta en un disfraz de Hollywood. Hay gente que se ha disfrazado de Peggy Whistle, así que hasta nuestros días ha llegado su estela espectral. Supongo que hay muchos más casos de fantasmas. No me he dado tiempo a leer todo el libro, pero decían que se aparecía el cowboy famoso en el barco, John Wayne, y en algunos otros lugares. Bueno, a ver, si nos ponemos a escarbar en Hollywood, ¿cómo no va a haber leyendas acerca de fantasmas? Mira, ahora mismo me estoy acordando
El fantasma de John Wayne también, hablan de él, que se aparece, pero hay uno al que yo he cogido especial cariño, que es a George Reeves. Fue el primer Superman que apareció en la tele, y este era un hombre, bueno, apuesto, fornido, ideal para realizar ese personaje, y interpretó al hijo de Krypton en una famosa serie en Estados Unidos, Las aventuras de Superman, que bueno, creo que los niños con cada capítulo eran fieles, tenía grandes seguidores, sobre todo entre el público más joven, y bueno, pues parece que su carrera iba en ascenso, ¿no? Pues casi volando con su capa, pero parece que esa capa envolvía una maldición, y George Reeves tuvo un final un poco oscuro. Hay varias teorías, todavía hay mucho misterio alrededor de su muerte. Falleció de un tiro en la cabeza, pero hay, como digo, varias hipótesis: asesinato, suicidio, accidente, y por supuesto, tras su fallecimiento, pues también comenzó la leyenda, pues hay testigos que aseveran que su casa en Hollywood también estuvo encantada y que incluso llegaron a ver su fantasma, por supuesto también ataviado con la capa de Superman. Hay muchos más conocidos que hemos hablado algunas veces de ellos, Bruce Lee, etcétera, etcétera, pero bueno, esos son conocidos. Patricia nos trae casos que por lo menos yo no tenía ni idea. Había muchas drogas, mucho alcohol, mucho rock and roll en Hollywood, ¿verdad? Y detrás de eso, mucha gente implicada. Pues sí, la verdad es que estaba el lado profesional, podemos decir, ¿no? El de trabajar en los estudios, pero luego pues llegaban las fiestas, las orgías, el desmadre, las drogas y el alcohol, por supuestísimo. Y mira, hablando de estos temas, me viene a la mente otro de esos personajes que, haciendo este libro, investigando, conociendo sus vidas, me viene a la mente el de una chica a la cual yo también cogí mucho cariño, que es Thelma Todd. Thelma Todd fue una actriz que hizo muy buena transición del cine mudo al sonoro, y resulta que esta mujer, bueno, pues era una mujer bastante inteligente, o al menos bastante pragmática, porque ella intuía que, bueno, las actrices, y más en aquella época, tenían cierta fecha de caducidad por la edad, algo injusto, pero era así, y decidió invertir sus ganancias en el cine en un local donde había restaurante y salas de reuniones, y que era muy concurrido. Pero esta chica, bueno, por un lado dicen que se juntó con mala gente. Por otra parte, acerca de su muerte, porque también murió muy joven, dicen que fueron los excesos o la mala suerte. De cualquier manera, la zona donde ella puso su local aún existe el edificio ya dedicado a otros menesteres, pero sí que también ese edificio contiene la leyenda de cierto fantasma que se ha paseado por allí y que ha sido visto pues por varios operarios que luego han estado trabajando en esas instalaciones, ¿no? Y fue el caso de una mujer simpática, con mucha chispa, hacía mucha comedia, también algo de terror hizo, algún que otro drama, cine negro. Bueno, llegó a trabajar incluso con los hermanos Marx, en donde daba una excelente réplica, esta rubia despampanante llamada Thelma Todd. De una rubia a una Dalia negra. ¿Quién era este personaje? Sí. Yo creo que este es uno de los casos que más ha trascendido, porque incluso aquí en nuestro país hay mucha gente que lo conoce, aunque igual no de primera mano o de primerísima mano. Me explico, no conoce el caso en el origen, pero sí que conoce ese icono que podemos denominar ya icono popular, ¿no? Icono pop, prácticamente, porque la Dalia negra, que era el seudónimo que pusieron a Elizabeth Short, pues ha aparecido en series de televisión, en películas, ha inspirado novelas, ha llegado hasta nuestros días, y es un caso terrible, sobre el cual todavía pesa el enigma. ¿Por qué se mató a esta chica y por qué de la manera en que se la mató? Porque esta muchacha apareció en un descampado en 1947, apareció su cuerpo desnudo y demediado, cortado por la mitad, justamente a la altura de, un poquito más arriba de las caderas, parcialmente viscerado,
y con signos de una tortura tremenda. Hay muchísimas hipótesis sobre quién pudo haber sido el asesino o asesinos. Yo expongo alguna en el libro porque es un caso súper peliagudo, pero ¿qué ocurre? Que el tiempo va pasando y claro, eso va en detrimento de poder solucionar este asunto, porque obviamente se han perdido pruebas, investigadores que en su día se pusieron manos a la obra han fallecido ya por el paso del tiempo, en fin, que es un caso que se enfrió, pero que la estela también, por otra parte, permanece, ¿no? De alguna manera, y es a través de la imagen de esta chica. ¿Y no se sabe por qué la mataron? ¿O si se había metido en cosas extrañas? O... Pues ya verás, es que ¿sabes lo que ocurre? Con Elizabeth Short, a mi entender, han tomado dos posiciones, o al menos la prensa en su día, que era muy sensacionalista, en primera instancia tomó una postura muy de situarla en una situación, valga la redundancia, de mujer fatal. De mujer fatal, ¿no? Una mujer que iba en busca de hombres, que lo que quería era divertirse y sacarles el dinero. Pero, hasta donde yo he investigado, en realidad era diferente, porque parecía una muchacha un poco ingenua, era muy joven cuando murió, y que sí, fue a Hollywood, pero en realidad fue a Hollywood a buscar un poquito de magia, un poco de alegría, y decían de ella, los que la conocieron, que era una chica que salió con algún hombre, pero siempre en plan muy formal, porque ella lo que esperaba era poder formar una familia. Luego está la teoría de que quería ser actriz. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, y la explico en el libro, ¿no? Y que se acercó a Hollywood pues un poco atraída por sus luces, su glamour, pero yo creo más bien para vivir una aventura, hasta que, en fin, dio con un desalmado o desalmados. ¿Y por qué acabaron así con ella? Bueno, pues todavía hoy se mantiene cierto enigma, porque hay un investigador ya mayor que en su día dispuso de tiempo, pues ya se había retirado, un detective de Los Ángeles, e empezó a investigar a raíz de unos papeles y unas fotografías que encontró él en su casa, unas fotografías personales, y que le hicieron pensar que quizá el responsable de esa muerte fuese un familiar de él, y es una teoría que él a día de hoy aún mantiene. Ha habido muchas mujeres legendarias en el cine. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, has comenzado a hablar de algunas de ellas, pero hay una que me llama mucho la atención, hablas de ella en el libro, Vampira, que tuvo que ver con otro mito, James Dean. ¿Quién era esta vampira? Además, era un personaje que cuando salía, wow, ¿no? Sí. Vampira era el personaje creado por Maila Nurmi. Esta era una actriz norteamericana de origen finlandés, y ella creó otro icono, podemos decir, durante sus 15 minutos de gloria, porque el programa de la televisión que ella presentaba duró poco. Fue una auténtica estrella. Ella salía vestida de negro, muy embutida, con un escote nube, una peluca negra y con unas uñas larguísimas. Era como muy vampira, muy oscura, muy siniestra, y presentaba un programa dedicado a las películas de terror. Ella hacía de anfitriona y las introducía, ¿no? Pero llegó un momento en que su personaje, podemos decir que de alguna manera se comió a la persona, y Vampira o Maila supo manejar esa situación pues un poco según la convenía. Sí que es verdad que la relación que mantuvo con James Dean fue un poco rara, extraña, y yo creo que se separaron, no sabemos qué tipo de relación tuvieron, si de amigos o algún encuentro amoroso, pero se separaron, yo creo, porque ella era un personaje un poquito underground. Hoy nos parece súper moderna y maravillosa, pero hay que situar el contexto, años 50, y yo creo que a James Dean le estaban proyectando para convertirse en megaestrella, y que, bueno, de alguna manera quizá le aconsejaron que fuese poniendo un poco de distancia entre ambos. ¿Y qué ocurrió? Que James Dean murió el fatídico 30 de septiembre del 55, y a partir de ahí se formó podemos decir, bueno, pues salieron los de las antorchas a buscar a Vampira, porque hubo fans que la responsabilizaron, como que había echado una maldición a James Dean y que por eso él se mató.
Bueno, ella llegó incluso a ser herida por alguna de estas fans, ¿no? Porque ella jugaba un poquito a esa ambigüedad. Ahora soy Maíla, ahora soy vampira y tengo intereses en el misterio, en el esoterismo, y lo he compartido con James Dean. Y bueno, pues una historia realmente alucinante. Se llegó a decir, Patricia, que se comunicaba con él después de muerto. Sí, y ella misma llegó a decirlo, al menos eso parece. Ella en alguna entrevista comentó que se comunicaba con él, tenía un altar con alguna fotografía de él en casa. Creo que hay alguna foto de ella frente a ese altar, ¿no? Ese rincón especial. Y claro, ¿eso qué hizo? Pues que alimentó un poco más estas hordas de fanáticos que no veían con buenos ojos que esta mujer, que además era un poco más mayor que James Dean, era unos cuantos años mayor, pues tuviese algún tipo de relación o hubiese tenido algún tipo de relación con el ídolo adolescente, ¿no? El ídolo juvenil. Y parece como que no se lo perdonaron, que incluso eso, llegaron a culparla de la muerte del actor. Ya. Si hablamos del actor, el coche, alguien profetizó su muerte, un actor también muy importante, ¿no? Creo que era Alec Guinness. Sí, el recordadísimo Obi-Wan Kenobi. Sí, Obi-Wan Kenobi. El caballero Jedi de Star Wars, ¿no? Pues el actor británico era súper reconocido ya. Cuando conoció a James Dean, él ya tenía un estatus de gran actor, en fin, y había llegado a Hollywood. Y es muy curioso cuando ves la entrevista de él en un programa de la televisión inglesa, con qué tranquilidad, con qué flema británica cuenta su encuentro con James Dean poco antes de la muerte de este último, y que tuvo como una especie de premonición y le avisó, porque James Dean estaba muy orgulloso de su coche, un Porsche Spider, y se lo enseñó a Alec Guinness, y Alec Guinness tuvo como, no sé, podemos decir que si hubiese sido un gato se le hubiese erizado el pelo, ¿no? Y le dijo, esto no te conviene para nada, si conduces este coche, si le estrenas, porque cuando James Dean se le enseñó estaba recién salido del concesionario, si conduces este coche, en unos días vas a morir. Y bueno, mira, se me ponen los pelos de punta. Ocurrió. James Dean, a cabo de esos días que le comentó Alec Guinness, pues se murió, se mató en ese accidente. Y los misterios continúan. Ese coche, el Little Bastard, parece que estaba embrujado, ¿no? Sí, porque luego, obviamente, sobre la muerte de James Dean, por qué murió lo conocemos todos, ¿no? Aquel fatídico accidente en California. Pero luego, los restos de su coche han seguido un camino también, pues muy peculiar, podemos decir, porque hay quien cree que alguna de esas partes de la carrocería o quizá el motor, en fin, no sé exactamente qué partes, pero algunas como que fueron recicladas, se añadieron a otros coches, fueron compradas por coleccionistas, y va unida una leyenda macabra a estas piezas, pues dicen que quien las poseyó, quien las puso en su coche, acabó de muy mala manera o sufrió accidentes un poquito extraños. Y eso, bueno, pues se ha mantenido casi hasta nuestros días, aunque ahora mismo hay cierto misterio de la ubicación, porque parece que se ha perdido la pista de dónde pueden estar estas piezas que en su día pues crearon una maldición sobre los dueños posteriores que hicieron uso de ellas, ¿no? Y es como un elemento, sí, el coche, ese pequeño bastardo, el Porsche Spider de James Dean, pues ha arrastrado una maldición, y mejor, si encuentras algún trozo de ese vehículo, mejor no te acerques a él. Hablábamos antes de droga, alcohol, sexo también había en cantidades, incluso parece que se practicaba la magia sexual. Uh-huh. Bueno, esta historia es fascinante. La magia sexual, rituales, satanismo. Yo siempre digo lo mismo, que Satán se pasea tranquilamente por Hollywood, el de antes y el de ahora también, ¿no? Uh-huh. Y esta historia es la historia de una pareja que bueno, daría para hacer un montón de películas, yo creo que con ella. Es la historia de Jack Parsons, un ingeniero de cohetes autodidacta, digamos que trabajó en el germen de lo que posteriormente fue la NASA, y que a la vez pues practicaba ciertos rituales esotéricos. Él era un gran seguidor de Aleister Crowley, el fundador de la filosofía de Telema. Uh-huh.
Y él ansiaba, Jack Parsons, encontrar a su mujer escarlata, a esa compañera con la que tener un hijo que fuese como un nuevo guía, un nuevo Mesías, ¿no? Para la nueva época que se avecinaba. Y la encontró a su mujer escarlata en la figura de Marjorie Cameron, una mujer de armas tomar, una pelirroja, con carácter, de ojos verdes, a la cual también le interesaban estos temas, el esoterismo, la magia sexual y el arte, muchísimo. Era pintora, estuvo relacionada pues con otros artistas como Leonora Carrington, estuvo también relacionada con muchos poetas, e hizo cine también. Trabajó para Kenneth Anger, el enfant terrible del cine underground, el autor de Hollywood Babilonia, también coincidió con Dennis Hopper, en fin, pues esta pareja explosiva, podemos decir, Jack Parsons y Marjorie Cameron, compartieron pues gustos por lo misterioso, por lo esotérico, por los rituales, por la experimentación también con la magia sexual, con el sexo y también con ciertas sustancias alucinógenas. Uh-huh. Y hay que decir que Jack Parsons, pues en algún momento de su vida también trabajó para los estudios de Hollywood, fabricando explosivos, también para las películas bélicas y demás. Y realmente su historia es digna de ser llevada al cine. Me encantaría poder ver una película con la historia de estos dos. Muy cercano a eso, has hablado de satanismo, está la historia de Sharon Tate, ¿verdad? Una cosa terrible que ocurrió en el edificio Dakota. Pues sí. ¿No fue el edificio? Sí, dime, Miguel, sí, perdona. Decía que no sé si fue en el edificio Dakota, ahora estoy dudando. No, te refieres al asesinato de Sharon Tate, ¿no? La mujer de Polanski. Sí. Vale. Primero, el edificio Dakota va primero, podemos decir, porque ahí se rodó La semilla del diablo, un film fantástico con Mia Farrow y dirigida por Polanski. El rodaje fue en ese mítico edificio de Nueva York que también alberga muchísimas leyendas de encuentros con lo insólito, con lo espectral y bueno, muchos recordarán, sí, que en 1980 a sus puertas fue asesinado John Lennon, pero décadas antes ya comenzó la leyenda del edificio Dakota, porque en él precisamente estuvo viviendo una temporada Aleister Crowley, y cuentan que también Boris Karloff, el actor de Frankenstein, ¿no?, del clásico de la Universal, también vivió allí, y cuentan que alguna que otra sesión de espiritismo también celebró. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se supo que se iba a rodar en ese edificio la película La semilla del diablo, ¿de qué iba? Trataba el tema del satanismo. Bueno, pues se formó un gran escándalo por parte de varios grupos religiosos que comenzaron a protestar, amenazaron al productor, a William Castle, y después de terminada, a pesar de todas estas protestas y controversia en la película, ¿qué ocurrió? Pues que después asesinaron a Sharon Tate y a los amigos que estaban con ella aquel día de 1969. Claro, muchos ya vieron ahí una señal de que es un castigo porque Polanski ha rodado una cinta en donde habla demasiado del demonio, de Satanás, no puede ser, esto es una señal clara del maligno. Y por supuesto aquí también, pues a raíz de todos estos acontecimientos, que sobre todo los asesinatos pues son tremendos, se formó una leyenda alrededor de la película y aumentó la que ya existía en el edificio Dakota. Hollywood y el cine se convirtió en un lugar donde querían llegar las jóvenes promesas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Muchas de ellas acabaron saliendo en la revista famosa entonces Playboy, ¿no? Rubias que venían de la América profunda, y hay historias muy curiosas que tienen que ver también con Anthony LaVey. Y hay una persona que a mí me gustaba mucho, Natalie Wood. ¿Qué pasó con ella? Pues eso nos preguntamos todavía los aficionados al cine y los investigadores que siguen su caso. La muerte de Natalie Wood aún está por resolver, un caso que está abierto, no se ha cerrado. En su día, según ocurrió, se cerró, pero luego la policía decidió reabrirlo porque no estaba claro. Recordemos a Natalie Wood, bueno, pues una actriz que en 1980 estaba un poquito retirada, semi-retirada del cine. Ella había comenzado
pues desde pequeña trabajando en la gran pantalla. La recordamos de West Side Story, de Rebelde sin causa, con James Dean, en Centauros del desierto, maravillosa. Pero en la época en la que ocurrió su muerte estaba un poquito apartada de los focos, aunque la gente la recordaba con muchísimo cariño, ¿no? Como estrella que era. Estaba casada con Robert Wagner en segundas nupcias, porque fue un matrimonio un tanto, bueno, con altibajos, sí. Y bueno, pues ella estaba pensando en regresar al cine. De hecho, se encontraba metida en el rodaje de una película, pero se tomó unos días de descanso y ella y su marido decidieron salir al Pacífico con un pequeño yate que tenían. Y una noche de noviembre parece ser que ella desaparece y su cuerpo fue encontrado al cabo de unas cuantas horas. Ahí comenzó la investigación. En un principio se pensó que había muerto ahogada, una caída accidental, pero luego se abrieron otras teorías. Accidente, arrojada a propósito por la barandilla, incluso el asesinato, pero el asesinato un poquito más, se ha diluido un poco más esa teoría, pero sí que hay una teoría acerca de que, a ver, dicho así, sencillamente, se dio una situación y a alguien se le fue de las manos. Podemos dejarlo así, ¿no? En fin, que se mantiene abierto el caso y su marido, Robert Wagner, que ya tiene una edad, a día de hoy no es sospechoso, pero sí para la policía, para los investigadores, aún se mantiene como persona de interés. Y aquí nos encontramos con una situación pues muy parecida a la de la Dalia Negra, aunque es un caso más reciente, es de los 80, pero el tiempo pasa, las pruebas también, algunas de ellas han ido desapareciendo y los que podían dar testimonio, investigadores, por ejemplo, el investigador jefe que reabrió el caso unos pocos años después de la muerte de Natalie Wood, ya ha fallecido. Así que el misterio yo creo que va a ir creciendo alrededor del fallecimiento de esta gran actriz. Casi terminando, hablando de Hollywood, no podíamos dejar de rememorar algunas películas malditas. ¿Cuál es para ti la película más maldita de Hollywood? Pues quizá una que nunca se ha hecho, y hablo de ella en el libro. Hay muy poquita información porque, claro, es que no se llevó a cabo. Aquí podemos hablar de un guión maldito, ¿no? El guión de Atuk, un guión basado en una novela. Creo que la novela se titulaba El increíble Atuk, y es la historia de un esquimal que sale de su entorno habitual y llega a la gran ciudad. Y ahí, pues bueno, es un poco reconvertirse, ¿no?, en un urbanita. Este era un papel pensado inicialmente para John Belushi, el 50% de los Blues Brothers, junto a Dan Aykroyd. Pero todo parecía que iba a comenzar el rodaje, él estaba súper interesado y, bueno, pues ya lo sabemos, John Belushi falleció por una sobredosis en Los Ángeles y, bueno, pues se pensó en otro actor y en más actores, porque ¿qué ocurrió? Que actor que cogía el libreto y se interesaba por la película, actor que moría, bien por sobredosis, bien por accidente, bien por asesinato. La cuestión es que a día de hoy ese guión, no sé quién lo tendrá, pero estoy segura que está metido en un cajón y cerrado bajo llave. Y que vamos, siempre digo lo mismo acerca de este caso. Me gustaría a mí saber quién tiene las agallas suficientes ahora en Hollywood para retomar el proyecto y desempolvar ese guión y ofrecérselo a algún otro actor. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Películas malditas, conocemos todos Poltergeist y la cantidad de cosas que ocurrieron, La semilla del diablo, pero tú hablas de Los límites de la realidad, en la que estaba involucrado de alguna manera Steven Spielberg y El conquistador de Mongolia. Sí. La película primera que has nombrado es, bueno, como una versión cinematográfica de La dimensión desconocida, ¿no? Es una serie de televisión de ciencia ficción y terror que en los 80, pues Spielberg, John Landis y más directores, pues decidieron llevar a la gran pantalla, dividiéndola en 4 capítulos, un poco para recordar a la serie, ¿no? Para recordar la serie. ¿Qué ocurrió? Que durante el rodaje de uno de esos capítulos, de uno de esos episodios, ocurrió un fatal accidente con un helicóptero.
tal fue la gravedad de ese accidente que en él fallecieron 3 personas. El actor Vic Morrow y 2 niños, un niño y una niña que trabajaban con él en ese capítulo. Bueno, obviamente cuando se trata de muertes así además tan dramáticas y encima habiendo niños, pues uno no sabe muy bien cómo reaccionar más que escandalizándose. Fue un shock tremendo. Obviamente las imágenes del accidente ocurrieron durante el rodaje, no están en la película que finalmente se estrenó en los cines, aunque recibió una acogida un tanto tibia. Aquí el sensacionalismo no sirvió para vender en taquilla. Sí que es verdad que después, pues gracias al videoclub ha quedado como un film de culto, pero fue una situación que hizo cambiar hasta ciertas leyes sobre seguridad en el trabajo y sobre todo acerca de la seguridad infantil pues en estos ambientes, ¿no? Y bueno, fue algo que a día de hoy acabó no solo con la vida de estas 3 personas, sino con la amistad de algunos de esos directores que estuvieron involucrados en este film. Un asunto realmente tremendo. Ya. Y en 30 segundos, El Conquistador de Mongolia, ¿por qué era una película maldita? Bueno, en este apartado he querido ser un poco mala, por así decirlo, porque planteo 2 cosas: que sí que existe leyenda maldita o que no, que la ciencia puede explicarlo perfectamente. Y es que sobre este film hay una leyenda que dice que como trabajaron los actores en un desierto donde se hacían pruebas nucleares, quedaron contaminados y que por eso al cabo de unos años varios actores y parte del equipo técnico murieron por cáncer. Yo ahí pongo las 2 vertientes y desmitifico un lado y cuento también el tema científico. Así que ahí queda. Decir solamente que el protagonista de este film es John Wayne. Patricia Prida. ¿Todo esto ha cambiado o sigue habiendo mucho cachondeo en Hollywood en torno al cine? Yo creo que ha cambiado algo, porque también parte del encanto, parte del misterio está pues en que aquellas estrellas, aquellas producciones, todo aquel glamour era como muy lejano para el resto de los mortales, ¿no? Y hoy en día, como siempre comento, con esto de las redes sociales, los avances tecnológicos, a veces los actores, las estrellas, nos cuentan demasiado a través de sus perfiles en las redes sociales, por ejemplo. Y eso está bien, pero por otra parte a mí me da la sensación de que pierde parte del encanto, ¿no? Yo prefiero quedarme con esas épocas más de antes, pero sí que siguen ocurriendo cosas en Hollywood. Te doy las gracias por despertar esos recuerdos de ese tiempo brillante en el que el cine sigue siendo ahora, ¿no? Pero era algo maravilloso. Si queréis saber más maldiciones y malditos en Hollywood, espero que hayas disfrutado estando con nosotros, Patricia. Muchísimo, ha sido un auténtico placer charlar contigo, estar con vosotros y encantadísima y súper contenta de poder participar en un programa, pues que fíjate, escucho desde mi época adolescente, así que imagínate, muchísimas gracias. A ti, espero que lo sigas haciendo y que vengas más veces al programa. Y si quieres saber más de ti, ¿tienes alguna forma de contacto? Sí, estoy en redes sociales. Es imposible no estar en Facebook, Patricia Prida, y luego en Twitter y en Instagram como Proyecto Terror. Perfecto. Escucharemos ese Proyecto Terror que nos va a la marcha. Y espero verte prontito y darte un abrazo y un beso fuerte. Yo también lo espero. Un abrazo enorme, Hasta Miguel. muy prontito, gracias. Y después de ese viaje por Hollywood, una noticia más. Desde el Espacio en Blanco nos gusta apoyar las iniciativas que son interesantes, y no sé si llegamos a tiempo de apoyar esta iniciativa, pero por lo menos queremos darla a conocer. La descubrimos en la Feria del Libro cuando estuvimos haciendo el programa especial, y por ahí apareció un personaje, editor, y nos dejó encantado con su trabajo, Jorge Coello. Está con nosotros hoy. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Encantadísimo de estar en Espacio en Blanco, en tu programa. Sí. Es un honor. ¿Eres un oyente? Soy oyente. Tengo alguna anécdota de hace muchos años que alguien ha aparecido por mi casa, un amigo, con cintas de cassette, como 50, 60 cintas de cassette, con programas grabados de hace siglos de Espacio en Blanco, y me los zampé todos, claro. Qué bien.
Ya sabía yo que tenías cara de inteligente. Bueno, cuéntame esto del Gato Negro. Me llamó mucho la atención. La primera revista de leyendas y ocultura de Madrid. Y Sí. dice que el mayor de todos los misterios es el hombre, decía Sócrates. Y me ha sorprendido porque hay un montón de artículos. La Dama de las Siete Chimeneas, La Cápsula del Tiempo en Madrid, Centenario de Antonio Rivera, El Callejón del Infierno, Los Edificios Encantados de Madrid, El Mensaje de Pandora de nuestro compañero Javier Sierra. ¿Qué es esto o qué era esto, este Gato Negro? Gato Negro surgió como cuando yo hacía la revista Tanit en Ibiza y me trasladé a Madrid para, digamos, un poco nacionalizar Tanit, ¿no? Hacer Tanit desde la capital para el mundo, pero quería darle un enfoque diferente, un formato diferente. Tiene el formato de tamaño, tiene el formato de La Gran Mundo Desconocido, de Andreas Faber-Kaiser, tiene el mismo tamaño exactamente. Pero quería darle un enfoque, no quería hacer Tanit, quería hacer algo más enfocado a Madrid, a los misterios de Madrid, y darle un toque. Consideré que darle un toque histórico-cultural a los misterios, eso que tanto la ocultura, ¿no?, que dice Javier Sierra, pues quería darle un poco ese enfoque, ver el misterio a través de los ojos de la historia y de la cultura. Para amar las cosas hay que sentirlas imbuidas de misterio y contemplarlas hasta ver surgir de ellas el enigma oscuro de su eternidad, decía Ramón de Valle Inclán. He de decir, Jorge, que lo habías conseguido. Una revista plagada de cosas, de temas interesantes, de ilustraciones, súper bien cuidada. Y aunque fuera solamente de Madrid en un principio, son temas que nos llegan a todos, ¿verdad? Sí, porque me sorprendió mucho, porque Tanit, por ejemplo, abarcaba todo tipo de misterios, ¿no? Desde ovnis, apariciones, bueno, todo tipo de misterios, lo que ya sabemos todos. Y no tenía ese alcance, o sea, sí había mucha gente que seguía la revista, pero con Gato Negro hubo un feedback por parte del público, pero de toda España te hablo. Y cuando era una revista solo enfocada a misterios y leyendas de Madrid, me escribía gente de toda España que querían suscribirse a la revista, que querían tener esa revista en su biblioteca. Muchas gracias también a Javier Sierra, que me apoyó muchísimo cuando lancé el proyecto, cuando le conté el proyecto, a Iker Jiménez, que también en Twitter también se hizo eco de la publicación, y entonces mucha gente se enteró de toda España, de todo nuestro país, y me escribían, ¿no?, y me enviaban mails para tener Gato Negro. Entonces yo creo que, aunque solo fueron 3 números, fue una trilogía que quedó ahí para la historia, ¿no? Para la historia, sí, señor. Aquí tengo el número 3, El Capricho, San Pantaleón, La Pedriza, Expedientes X en Madrid, La leyenda de Pedro I, Seréis piedra en Madrid, un montón de temas súper interesantes. ¿Has dejado de editarla? Sí, con el confinamiento, yo llegué a Madrid poco antes del confinamiento, lancé el primer número de Gato Negro, y cuando estaba con el número 2, ya terminándolo, empezó el confinamiento. O sea, se paró la revista, se paró el tema de la publicidad, que era como yo financiaba la revista, con anuncios de publicidad, y después, recién salidos del confinamiento, pude editar el número 2 y el número 3, pero ya se me hacía un poco cuesta arriba el conseguir sponsors, anunciantes, y me enfoqué un poco en el tema de los libros, publicar libros. Jorge, ¿era una revista gratuita? Sí, era gratuita. ¿Y dónde la repartía yo, cargaba la mochila de revistas y me iba por el centro de Madrid, dejándola por comercios locales, librerías, bueno, sí. Hola, ya decía yo que era una buena idea. ¿Y has pensado, yo quiero tener un gato negro, quiero más gatos negros, ¿has pensado en volver a resucitarla? Sí, es algo que continuamente tengo en mente, resucitar algún día la revista. Tengo que encontrar, a veces no es cuando quieres ni cuando puedes, sino cuando sientes un poco la llamada, ¿no? Es ahora, ¿no? Ahora es el momento.
Entonces tenía por ahí un proyecto aleatorio de una revista, de otra revista, pero bueno, tengo en mente lanzar Gato Negro de nuevo, pero no sé cuándo. Pero me gustaría porque, echo mucho de menos, ¿no? El tema de diseñar la revista, de estar en contacto con los escritores, con los colaboradores, todo el proceso creativo que hay tras una revista, ¿no? De imágenes, artículos, pues se echa de menos. Quizá, Jorge, haya llegado el momento con esta intervención en el programa, no te digo nada. Y además yo te ayudo, me cargo en la mochila unos cuantos y nos vamos por ahí a sitios a entregarlas, ya que es gratuita, como debe de ser la buena cultura. Bueno, no toda, de vez en cuando hay que... Pero bueno, la cultura, ese término acuñado por Javier Sierra y que hemos adoptado también nosotros, tiene que estar ahí para que se vuelva a ver que el misterio es algo consustancial con nuestra vida. La primera revista de leyendas de cultura de Madrid, que quizá vuelva a surgir, ahí lo dejamos, y que quizá no sea solamente de Madrid, sino de toda España. Forma de contacto contigo para ese gato negro que yo quiero adoptar enseguida. Bueno, pueden enviarme un mail, que es la manera más cómoda y más rápida, a Jorge J. Coello, con 2 L's, ¿sí? Coello, @gmail.com. Jorge. Si alguien desea colaborar de algún modo, pues estoy abierto a todo. Jorge J. Coello @gmail.com. Ha sido un placer, Jorge. Quiero volver a estar contigo porque me tienes que contar más cosas de algunas aventuras que has vivido dentro y fuera del espacio en blanco. Ha sido un placer. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Hasta ahorita.